Bienvenida, bienvenido a Quedamos para un café, el podcast conversacional conducido por Seu. El último miércoles de mes nos sumergimos en apasionantes charlas con un protagonista distinto en cada episodio. La premisa es sencilla, conversamos tomando café. Así que pasa, ponte cómodo y sírvete una taza. Comenzamos. Hoy quedamos para un café con Miren Arangui, que aunque nació en Vitoria, es una ciudadana del mundo. Emprendió un viaje sin billete de vuelta por el sudeste asiático, Europa y América, buscando su lugar en el mundo. Y lo hizo además sin perder el norte, frase que posteriormente le serviría para dar nombre a su podcast. Miren viaja por el mundo, por dentro de sí misma y por fuera. Ahora lo hace con un nuevo proyecto que une el desarrollo personal, el podcasting y colorear. Tiene una voz súper dulce y una mirada amable, curiosa y transparente, que alberga una profunda sabiduría. Es tímida y discreta. Cuando te acercas un poco a ella, descubres que es una exploradora, una mujer valiente llena de vida y alguien a quien vale la pena tener a tu lado. También hace magia con las palabras y siento que esta presentación podría hacerla ella mucho mejor que yo. Bienvenida, Miren, ¿cómo estás? Hola, Seu. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y bueno, te aseguro que no podría haberla hecho mejor que tú esta presentación porque es preciosa, ¿eh? Me ha encantado. Muchas gracias, es la idea, ¿no? Que os reconozcáis y a veces cuando uno se ve a través de los ojos de los demás, lo que inspira, lo que provoca, dice, ¡wow! Yo soy todo eso. Pues sí, y mucho más, ¿no? Que no cabe en unas palabras. Sí, eso es. Hay cosas que decías que la verdad es algo bueno, que también me han ido diciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando decías lo de la valentía, me lo dijeron mucho cuando yo inicié este viaje, que fue en 2018-2019, estuve 1 año y medio viajando por Asia, Europa y América, y era algo que me decían mucho y que yo no reconocía, me parecía que lo que hacía era una cosa pues como normal, que hacía todo el mundo, ¿no? Y que era como posible para todas las personas que quisieran hacerlo. Y luego con el tiempo y con conversaciones con gente y bueno, pues fijándote más, dices, ostras, pues igual sí que había, ¿no? Un poco de valentía en esa decisión, en ese dejar un trabajo, coger la mochila, cerrar una casa e irte a viajar por el mundo, ¿no? Pero en su momento no era capaz de reconocerlo, fíjate qué curioso. Sí, así somos. Esto nos viene al caso con una frase que utilizamos mucho en nuestro grupo de amigas, que es la famosa de Steve Jobs en el discurso de Stanford, que dice que no puedes conectar los puntos hacia adelante, que solo puedes hacerlo hacia atrás. Sí, eso es así. Yo lo he ido descubriendo como en el tiempo, ¿no? Al final es como que ahora, en el punto en el que estoy, miro lo que estoy haciendo y realmente te das cuenta de que lo que haces ahora es fruto de todo lo que has aprendido en los años atrás y de decisiones que has tomado en tiempo atrás, ¿no? Esa frase de Steve Jobs a mí me gusta mucho y la uno también mucho con una que escuché hace poquito en una charla que daba Peter Dinklage, el actor que hace de Tyrion Lannister en Juego de Tronos. Estaba dando una charla a graduados que salían ese año de la facultad en la que él había estudiado, ¿no? Arte dramático, interpretación. Y la verdad que la charla no tiene desperdicio, pero una de las cosas que decía era que si quieres hacer algo, quieres cambiar algo en tu vida, ¿no? Pues un trabajo, una pareja, una situación concreta que te está, bueno, incomodando, ¿no? Que no puedes esperar a buscar como un momento decisivo, ¿no? Porque no va a llegar nunca. Porque esos momentos que te definen ya han pasado, ya estuvieron ahí y ya han definido lo que tú eres hoy y por lo que tú tienes que dar ese salto, ¿no? Entonces es como, no esperes a ese momento, ajá, que de repente digas, pues ahora es cuando me voy a poner a hacer esto, porque ya está ahí. De hecho, lo que estamos haciendo hoy y mañana y pasado es lo que va a definir lo que vamos a ser y hacer dentro de X meses, X años, ¿no? Entonces es como ese unir los puntos hacia atrás, que casa muy bien con esta frase de Peter Dinklage también. Buscamos el momento eureka sin saber que cada día, cada una de nuestras acciones, cada pequeño paso que damos es lo que construye ese final, ¿no? O esa parte del camino. Que parece magia cuando miras atrás, como que no te lo crees, dices, jolín,
es imposible, ¿no? Pero al final se trata de hacer cosas para que pasen cosas. Si no haces nada, nunca va a pasar nada. Sí, total. Y mira que es algo que todos sabemos, ¿no? Es como una cosa de, claro, hay que hacer cosas para que pasen cosas. Pero una cosa es saberlo y otra es realmente llevarlo a la práctica y decir, ajá, pues tengo que hacer de verdad, ¿no? Y hacer algo. Y no hace falta hacer una cosa como enorme, ¿no? Como coger la mochila e irte un año. De repente puedes hacer cositas pequeñas en tu día a día que van cambiando un poco lo que haces y lo que y tu mentalidad, ¿no? Y es un poco lo que luego va a llevarte a hacer ese cambio más grande. Y si no haces esas pequeñitas cosas, al final no no llegas a nada, porque, bueno, pues tú decides en tu día a día lo que pasa, ¿no? Puedes decidir, pues quedarte sentada viendo Netflix todo el día y haciendo scroll infinito en las redes sociales, o puedes decir, bueno, pues mira, voy a coger esto que he aprendido y implementarlo, o voy a aprender algo que me interesa y en lo que quiero profundizar. Y poquito a poco, media hora al día, pero al final ese ratito es el que cuenta y el que te hace cambiar. Yo tengo un fondo de pantalla en el ordenador que es pequeños pasos cada día. Y creo que es como súper potente, porque te parece que no, que es mucho más potente pues ser como un fuego, ¿no? Que se alumbra un día solo, se apaga y otro día se alumbra. Y no, es mucho más importante una brasa pequeñita que mantengas en el tiempo que tener de vez en cuando así un punch de como de propósito o de acción, ¿no? Al final, Mm, el sostener las acciones en el tiempo, que es lo más difícil, porque desaparece la motivación, ¿no? Esa que nos hace tener ese fuego y te tienes que quedar con la disciplina y con la constancia, que no es tan bonito como el día que estás súper motivado, que las cosas salen solo, ¿no? Los días que tienes que tirar de disciplina y decir, no quiero hacerlo, pero sé que es lo que toca, esos días son los que marcan la diferencia y no el día de fuego de motivación, que ese día pues es más fácil. sí, mira, justo ayer estaba en la presentación del último libro de Javier Castillo, que a mí me gusta mucho el thriller y la novela negra y tal, y lo presentaba ayer aquí en Málaga, que es su ciudad, y me acerqué a verlo, ¿no? Y al final en los escritores es un poco esto, parece que de repente tienen un momento de inspiración, ¿no? En el que te escriben una novela del tirón, y es que no, es que es sentarte cada día delante del ordenador, delante de la página y ir escribiendo. Y no es una cuestión de, bueno, me ilumino, ¿no? Lo que tú dices y de repente, no. Y pensamos que es como magia, que de repente una novela se escribe sola o el trabajo de cualquier persona se hace solo en un momento de inspiración, ¿no? Y no, es eso, es la constancia y es el estar cada día trabajando lo que marca la diferencia. Javier Castillo es la prueba viviente de eso, porque él escribió su primer libro en los trayectos en tren, desplazándose a su trabajo. Un libro que nadie quería. Al Mm, final lo autopublicó y hoy en día lo peta a nivel internacional. Han llevado uno de sus libros a Netflix, que lo petó en todo el mundo. O sea, que es la sí. prueba viviente de que la constancia al final, ¿no? Y el confiar en ti mismo y en que puedes hacer algo te da sus frutos. Yo, Javier Castillo, hay uno, ¿no? Sí, pero bueno, al final él tampoco pensaba que cuando se montaba en ese tren, ¿no? Desde Fuengirola hasta Málaga, porque además él vive en Fuengirola igual que yo, y iba en el tren escribiendo, pues él jamás pensaba que de repente en 7 años iba a tener 7 libros que eran bestseller todos, porque yo creo que Todos. todos los ha llevado al primer puesto y con esa repercusión a nivel internacional. Y lo bueno de él, además, es que sigue siendo esa persona que se montaba en el tren todos los días que no se ha ido ¿no? Bueno, ahora es que soy como el escritor mega famoso y es muy cercano, la verdad. Mm. Sí, yo conozco a dos personas de Málaga que lo conocen por temas profesionales y dicen lo mismo, que es el mismo chico que se subía al tren, que es muy difícil Mm. poner los pies en la tierra. Y hablando de momentos eureka, ¿tuviste un gran momento eureka antes del viaje o cómo surgió esta idea de dejarlo todo, coger la mochila y marcharte sin billete de vuelta? Era algo que venía hecho como a más a fuego lento porque de siempre a mí me había gustado muchísimo viajar, siempre había tenido como la ilusión de poder viajar más despacio, ¿no? No con las prisas que tenemos siempre al final cuando vamos de viaje porque tenemos 10 días de vacaciones, 2 semanas o lo que sea y entonces tienes que ir como rápido o ir solo a descansar a un sitio y volver y tal, ¿no? Es como esa sensación
la quería convertir en un viaje un poco más largo, en un viaje en el que poder ir sin prisa, pararte, conocer a la gente del país que visitas, sus costumbres, ¿no? Mezclarte. Y claro, es complicado porque no te puedes coger de repente 3 meses de vacaciones o lo que sea, ¿no? Bueno, pues yo estaba en un momento en el trabajo de repente que surgió la posibilidad y eso sí que fue un poco un momento, no sé si eureka, pero sí de decir, bueno, yo aprovecho esto que ahora puedo tener, ¿no? Dejé mi trabajo y bueno, pues dije, sí, yo quiero salir y salí y empecé a plantearme el tema de ahora cojo la mochila y voy a hacer ese viaje largo. Entonces me di un poco la oportunidad de salir y hacerlo. Podía haberla dejado pasar, ¿eh? Porque, bueno, pues estos momentos en los que hay salidas en unas empresas y tal y bueno, pues la gente dice, no, no, yo prefiero quedarme, ¿no? Aquí agarrado a este trabajo, bien aferrado porque me da estabilidad. Y yo en ese momento no me aferré y dije, venga. Así que fue así, decidí salir y bueno, pues finalmente eso me llevó a tener la oportunidad de empezar viajando primero por Europa, porque esto era como septiembre y me hice un Francia-Grecia para volver en Navidad básicamente a casa, porque si no en mi familia, bueno, pues iba a ser un poco drama, lo de la niña se va, bueno, la niña entre comillas, yo tenía ya 43 años cuando cogí la mochila, o sea que esto también nos sirve para que sepamos que esto se puede hacer en cualquier momento, que no tienes por qué irte a recorrer el mundo con 20, que lo Ya, puedes hacer con 40 y con 50, porque muchas veces esto se nos olvida también. sí. Y es importante que sepamos que si se da el momento y la oportunidad para ti con 50, lo puedes hacer Se nos olvida y es una estupenda excusa. Ya también. tengo una edad, ¿a dónde voy a ir ahora? ¿Qué va a decir la gente? ¿No? Sí, lo de que va a decir la gente es algo que también nos preocupa mucho generalmente Sí, y al final es algo que tenemos que tratar de obviar lo máximo posible. Sé que es difícil, ¿eh? Porque estamos en un mundo en el que las cosas pues al final funcionan así, pero es que los demás no son los que van a coger la mochila y se van a ir, los demás no son los que se van a quedar porque otros han decidido que te tienes que quedar. Al final tú te quedas porque otros deciden que fíjate cómo vas a hacer esto, pero ya la que te querías ir eras tú y la que te quedas por decisiones ajenas a ti eres tú. ¿Y cómo lo vas a pasar por quedarte? O sea, al final es como, me da miedo, pero ¿cuánto miedo te da no hacer eso que quieres hacer de verdad? ya. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y entonces yo creo que ahí es cuando dejas un poco de pensar en las opiniones ajenas y puedes tomar tú un poco esas riendas de decir, va, pues también te digo, no hay que hacerlo a lo loco. O sea, es decir, sí, lo puedo hacer, lo quiero hacer, cómo lo voy a hacer y teniendo como un plan. Yo personalmente lo hice un poco así, es decir, a mí me gusta improvisar y hacer, bueno, pues poder moverme, por ejemplo, cuando estaba viajando un poco como quería y tal, pero siempre con unas bases, ¿no? De decir, bueno, pues yo me voy, me cojo un billete de ida a Tailandia, pero sé que si, oye, estoy ahí unos días y veo que no era para mí, cojo y me vuelvo y no pasa nada. Y me vuelvo con la tranquilidad de decir, lo he hecho, he visto que no era para mí, no pasa nada. No ocurrió, también te lo digo, que, que me hubiera quedado como muchísimo tiempo más. Pero bueno, pues yo iba con esas ideas claras en la cabeza, ¿no? De me puedo volver, me puedo quedar hasta cierto punto, es decir, yo tenía como un dinero ahorrado para utilizar para esto y sabía que en un momento dado yo tenía que volver para volver a trabajar, obviamente. Entonces, tenía como unas normas mías propias para hacer ese viaje. Entonces, por eso te digo que no es hacerlo a lo loco, es lo piensas, lo valoras y si puedes permitírtelo y quieres y todo cuadra, adelante. También hay que tener en cuenta el tema visados, el tema desplazamientos, alojamientos, todo eso. ¿Lo gestionabas con mucha antelación o ibas un poco improvisando sobre la marcha? Era con bastante improvisación el tema de los alojamientos, o sea, a menos que supiera que quería estar en un momento concreto en un sitio, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve en Japón, que estuve allí 40 días más o menos, quería ir coincidiendo con la floración de los cerezos, ¿no? Entonces, ahí sí que vas con un poco más de previsión y sí que tenía sitios reservados con más tiempo y tal. Pero si no, si era un poco en plan de, bueno, hoy me levanto y ¿qué podemos hacer? Bueno, pues
coges Skyscanner, ¿no? Y el vuelo más barato a y de repente apareces en otro lugar, ahí no planificaba tanto los alojamientos y tal. Pero no es difícil, quiero decir, una vez que estás allí es facilísimo. Hoy en día con Booking, con un montón de herramientas que todos tenemos, e incluso me paseo por una calle y veo un sitio y, oye, pues entro, ¿no? O sea, Me parece una forma fascinante de vivir como una desorganización organizada, ¿no? así es. Y me hace sentir como una gran libertad. No sé qué sentías tú. Sí, era un poco la sensación de decir, estoy haciendo lo que quiero hacer, lo estoy eligiendo yo en cada momento y no tengo nada que me obligue a hacer algo que no quiera hacer. Es decir, muchas veces te sientes obligado, ¿no? Esto es lo que digo siempre, ¿no? Te sientes obligado a que, oye, vas a París y cómo no vas a ver la Torre Eiffel. Bueno, pues es que igual no te cuadra pasar por allí porque estás haciendo otra cosa. Estás haciendo un curso de croissants porque te encanta la repostería y te vas a París y te encuentras un curso fantástico para hacer croissants. ¿Qué pasa por no ver la Torre Eiffel? Nada. ¿Y qué pasa porque te hayas hecho ese curso? Pues que a ti que disfrutas con la repostería, pues te llevas algo increíble, que es una experiencia que se va a quedar contigo. Y que puede ser uno de los puntos que en el futuro marque la diferencia. Exacto, exacto. Entonces, para mí cuando se viaja es muy importante hacerlo de esa manera. De hecho, he organizado viajes para gente y siempre que lo hago es de una manera muy personal, de qué cosas te gusta hacer, qué disfrutas, qué es eso que tú deseas, que tú quieres, qué tal, y intentar llevarlo al viaje, porque vamos a viajar de manera distinta a la que vivimos, es decir, porque voy a estar viajando haciéndome selfies todo el día con monumentos, paisajes y cosas que sí, que tienes una foto de un selfie y qué, o sea, al final es como, ¿para qué es eso? ¿Para subirlo a redes? ¿Para compartirlo? ¿Para qué nos da eso al final? Lo otro sí que te lleva a ti a estar contigo y a aprender cosas que después, en el tiempo, cuando lo miras hacia atrás, dices, ah, mira qué bien que hice este curso de no sé qué o que aprendí esto y ahora lo estoy poniendo en práctica aquí. Cuéntame un poquito más de esas guías de viaje personalizadas que haces. Mira, son guías que yo las llamo un poco guías Elige tu aventura, ¿no? Yo de pequeña leía mucho estos libros de Elige tu propia aventura que me encantaban, o sea, yo era súper fan porque era como tengo un libro que no se acaba nunca, ¿no? Yo leía mucho de pequeña Mm. y bueno, de pequeña y ahora, pero de pequeña siempre me veías con un libro. Entonces, esos me chiflaban porque era como, ¿no? Ahora, si quieres que no sé quién haga esto, vete a la página tal. Y tú ibas a esa página y leías y decías, ay, voy a volver y a ver qué pasa si en vez de esto hace lo otro, ¿no? Eso es como maravilloso, o sea, me encantaban. Y las guías que hago tienen un poco ese espíritu, ¿no? Primero, lo que te decía, el tema de que sea algo muy personalizado hasta el punto de, mira, pues me encanta la papelería, hacer manualidades y entonces te vas a Japón y te encuentro un curso para hacerte tú, por ejemplo, tu propio Goshuin, que es un cuadernito con el que vas a los templos para que allí te pongan el sello a mano y tal. Entonces, en vez de comprarlo, mira, pues si te gusta a ti hacer cosas, manualidades, pues te haces tu cuadernito y, oye, con tu propia obra, ¿no? Digamos, ya vas a los templos para que te dibujen los sellos, que es muy típico allí en Japón. Es encontrar esas cosas que combinen la experiencia del viaje y la experiencia del lugar que visitas con tu experiencia y con las cosas que a ti te gusta hacer. Es decir, una mezcla de tu propio ser, digamos, con la cultura que vas a visitar o con el lugar que vas a visitar para que todo como esté como, bueno, pues en armonía, digamos, ¿no? Que no sea un viaje clásico de agencia de te llevamos aquí 10 minutos, sino que tú lo puedas disfrutar. Y luego en las guías, obviamente está todo organizado porque, como decías, a mí me gusta lo organizado, desorganizado. Y entonces tienes una planificación, pues lógica para aprovechar bien el tiempo, pero luego tienes siempre esos extras que son los Elige tu aventura, de bueno, pues ahora que estás en este barrio, si realmente te apetece hacer algo distinto, vete a la página tal. Te vas a la página tal y ves como otras opciones para hacer en esa zona, ¿no? Es un poco las guías que a mí me gustaría tener, bueno, de hecho las que digamos que yo me auto hago para mí, ¿no? Cuando viajo y también las hago para otros cuando me las piden.
Me parece una super ideaza para regalar. Todo lo que tú haces, acabo diciéndote lo mismo, que después hablaremos de esto otra vez, pero me parece una super ideaza para regalarle a alguien. O sea, nos vamos de viaje y aquí tienes una guía personalizada para ti, ¿no? Si a alguien que nos esté escuchando le interesa tener una de estas guías, ¿cómo puede contactar contigo? Pues bueno, me pueden encontrar en Instagram como @un viaje imperfecto y también como colorea este podcast, que es mi proyecto más reciente, digamos. Ujú. Pues es una buenísima idea. Otra cosa que me gusta mucho de ti, que hay muchas, es que conservas esa mirada inocente, ¿no? Yo he observado en mí misma que con el paso de los años, pues las series no te gustan igual, los libros no te sorprenden igual, vas de viaje, no te parecen las cosas tan fascinantes. Y cuando tú me cuentas tus viajes y las cosas que haces, noto en ti esa mirada inocente, ¿no? Y digo, algún truqui, dame algún truqui, amiga, para que yo mantenga eso. Pues yo, mira, te diría que el truco es abrir los ojos, o sea, es parar de verdad y cuando llegas a un sitio mirar, escuchar, sentirte de verdad como inmerso, ¿no? en el lugar en el que estás y en el que vives, porque esto lo puedes hacer no solamente cuando vas de viaje, que es otra de las cosas que yo siempre digo, o sea, es como vamos a aprender a ponernos en modo viaje cuando estamos en nuestra casa, porque se puede hacer, porque aquí sí que vamos en piloto automático 100%. Cuando vas de viaje, igual estás como desconectando, ¿no? Y te cuesta 3 o 4 días terminar de desconectar para ponerte en ese modo de voy a observar y a dejarme llevar un poco por lo que haya. Pero me parece, en cualquier caso, lo que se tiene que intentar, creo, desde mi punto de vista, es dejarte sentir y decir, vale, pues estoy caminando por esta calle y de repente te llega un olor a algo y ¿qué es, no? Y entonces acercarte, descubrir, preguntar, ¿y esto qué es? ¿Y cómo se hace? Y bueno, pues tener un poco esa curiosidad también, ¿no? De relacionarte con gente allí y de poder enterarte de cosas que al final son mucho más interesantes que todo lo que sale en las guías, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, los meses que estuve en Vietnam, hubo una temporada que me quedé en Hoi An en un homestay con una familia que era vietnamita, bueno, vietnamita, claro, obviamente, y tenían una casa como de huéspedes, y entonces estuve allí como un mes más o menos con ellos. Bueno, pues al final, claro, yo me quedaba tiempo y desayunaba con ellos y al final me invitaban también a cenar con ellos. Pues al final esos recuerdos que haces, yo me acuerdo cocinándoles tortilla de patatas y enseñándoles cómo se hacía para que lo pudieran usar en sus desayunos. Yo me reía muchísimo porque ellos se la comían con palillos, claro, la tortilla de ¡Qué patatas. bueno! Y era como, claro, o sea, qué habilidad. O sea. Sí, al final esos recuerdos con esa familia, ¿no? Que al final las niñas también te daban abrazos, que para ellos en Vietnam tampoco es como tan Tan habitual habitual. que te cojan ese cariño y tal, ¿no? Pues el haber creado esos vínculos y el haberte enterado por ellos, pues de cosas, de cómo se vive allí, de qué es lo que hacen, de cómo se han esforzado para tener esa casa y tal es lo que te lleva a desconectarte un poquito de lo que traes y estar presente. Ya. Estar presente, que para mí es una de las cosas que creo que nos faltan mucho en el mundo actual. Creo que estamos totalmente, pues eso, metidos en los scrolls infinitos que digo siempre, y eso no es la realidad. Así que Es ciencia ficción, es todo con una base de verdad, sí, pero ciencia ficción, al fin y al cabo. Mi hija estudió la carrera en otra ciudad, muy cerquita de aquí, pero en otra ciudad, y un día que la fuimos a llevar mi marido y yo, encontramos allí como unas piedras, ¿no? Entonces yo digo, oye, ¿y qué es esto? Y dice, pues no lo sé, mamá. Y digo, ¿llevas viviendo aquí 3 años y no sabes qué son estas piedras? Y dice, pues la verdad es que no tengo ni idea. Y me digo, pues ahora mismo nos vamos. Bueno, allá nos fuimos mi marido y yo. Ella se fue al piso, nosotros fuimos allí, pagamos nuestra entradica y nada, eran como unos restos de la ciudad antigua, había allí unos paneles informativos, una mujer súper agradable que nos contó todo. Es muy fácil a veces viajar porque la sensación de ver algo nuevo, de aprender, la tuvimos ahí, que estamos cansados de pasar por allí y nunca nos habíamos fijado. Y eso me conecta mucho con lo que dices de ir por la vida con los ojos abiertos, porque a veces te preguntan un sitio que ver en tu ciudad y no sabes recomendar ninguno o un restaurante al que ir a cenar y es que tú no sales
a lo mejor a cenar o a dar un paseo o a ver algo en tu ciudad, no vas a una exposición, lo reservas solo para cuando vas de viaje, ¿no? Que no es nuestro caso, pero es el caso de muchas personas. Mira, yo recomiendo mucho también cuando estás en tu ciudad, si es que lo hay en donde vives, el tema de los free tours o estos o incluso tours guiados, ¿no? Un poquito ya diferentes, porque que se aprende muchísimo y además lo haces de la mano de alguien que conoce la ciudad y que te va llevando por lugares por los que seguro que has pasado mil millones de veces y que no te has parado a ver, ¿no? Yo hice hace poquito un tour aquí en Málaga. Y cuántas veces la gente no habrá pasado por la Alameda principal de Málaga y visto una estatua de un señor sentado y haber pasado de largo, ¿no? Y ese señor era Hans Christian Andersen. Y obviamente yo había pasado, había visto que era Andersen tal, pero no me había parado a investigar por qué en Málaga estaba una estatua de este señor. O sea que, vamos a ver, y realmente pues en el tour este, pues te enteras, ¿no? De que este hombre casi fue el primer influencer Sí. de la historia, ¿no? Porque él iba de Sevilla a Granada, paró en Málaga, le encantó Málaga, se quedó allí y empezó a escribir a la gente que vivía en Dinamarca contándole las bondades de Málaga y quizás por esto también tenemos tanta gente nórdica ahora mismo en Málaga y alrededores. Y al final es un poco estar atento y de verdad que aprendes cosas y que a mí el aprender, la verdad, me gusta. No sé si es algo que va en todo el mundo, pero creo que cuando empiezas a hacerlo, aunque sea así a dosis pequeñitas, es como que te vas sintiendo bien, ¿no? Con estas cosas que de repente sabes. Y te das cuenta de, en el fondo, lo ignorante que eres, porque hay tanto conocimiento en el mundo que es imposible abarcarlo todo y a medida que vas aprendiendo te hace también más humilde, ¿no? Mm. Vale, yo sé cosas, hago cosas, pero hay tanto que no sé, hay tanto que no conozco. Y lo que no sabes, que eso ya es como, bueno, un campo infinito abierto ahí. Lo infinito. Comentábamos en tu presentación que haces un podcast que se llama Sin perder el norte Ujú. y quería preguntarte también cómo surgió la idea de hacer este podcast. Pues mira, el tema del podcast empezó bueno, primero porque cuando vine aquí a Málaga empecé a retomar estas cosas que también me gustaban y que no había hecho antes. Una de ellas era el tema de la locución, entonces empecé a hacer un curso de locución aquí en Málaga y bueno, pues al final del curso, ¿no? Nos hablaban de opciones como por ejemplo hacer un canal de YouTube o un podcast para seguir practicando el tema de la locución. Y entonces a mí el podcast se me quedó ahí en la cabeza, porque yo los escuchaba, nunca había pensado en hacer uno propio, pero fue como, bueno, pues el podcast sería interesante. Entonces ahí hice un curso de podcast en el que afortunadamente nos conocimos y de ahí surgió todo, ¿no? Digamos, fue como, vale, pues ahora tengo el conocimiento para poder hacer un podcast propio, ¿de qué lo quiero hacer? Y bueno, al final es un poco, yo creo que este podcast me ha servido, uniendo los puntos hacia atrás, para ir hacia ese lugar en el que quiero estar realmente, ¿no? Para aprender de otras personas que venían al podcast y contaban su camino y su recorrido hasta llegar o conocer su lugar en el mundo y ese norte, ¿no? Que no nos puede faltar, eran un poco inspiración también para mí. Entonces, en el punto en el que estoy ahora es en el de, vale, pues creo que quiero dar un paso más dentro de todo este conocimiento que estoy arrastrando, digamos, y de ahí es de donde surge también un poco el proyecto nuevo, ¿no? En el que estoy. Si quieres, le damos paso al proyecto nuevo, que lo estás contando estupendamente y realmente te llevó a dejar tu trabajo una vez más, a soltar amarras y a agarrarte a lo que tú querías hacer y ser. Sí, eso es. Al final, cuando llegas a puntos en los que tienes que tomar decisiones, es tomándolas y haciendo cuando realmente pasan cosas. Y bueno, yo había estado pensando mucho en mi vuelta del viaje, ¿eh? Porque fíjate que para mí fue más fácil irme que volver, que esto también es curioso,
No porque no, por no querer volver o por no tal, ¿no? Pero al final, bueno, primero había un poco de las dos partes, que era estoy muy bien como estoy, viajando por el mundo, conociendo cosas y tal. Y la otra era a qué vuelves, ¿no? Porque al final tú has estado un año y medio fuera, el mundo aquí había seguido corriendo, ¿no? Digamos, y de repente tú tienes como que reincorporarte a esa rueda. Yo tenía muy claro que no quería volver a Madrid, tenía también claro que Vitoria no me apetecía. Y bueno, pues que quería seguir estando un poco como fuera, ¿no? Terminé buscando un trabajo en Lisboa y viví 2 años en Portugal. ¿Qué pasó? Que yo llegué justo de mi vuelta en el momento de pandemia. Ujú. Llegué en enero de 2020, en febrero, perdón, de 2020 me fui a Lisboa. Y yo creo que mi vuelta fue un poco como que se quedó en stand-by, o sea, al final, porque yo llegaba de un viaje y me meto de repente bueno, nos han recluido aquí, ¿no? Y fue como que no terminé de volver. Esa es un poco mi sensación, ¿no? A día de hoy cuando miro hacia atrás. Y al final es como que yo he ido volviendo a pasitos cortos desde que ya salí de Lisboa después de 2 años y volví y me instalé aquí en Málaga. Y bueno, yo te decía todo esto por el nuevo proyecto, ¿no? De lo que hablábamos ahora, que yo había ido como volviendo y al final ahora lo que yo veía era que quería terminar de contar ese viaje, ¿no? Esa vuelta que yo había como alargado tanto tiempo. Estoy escribiendo un libro en el que cuento un poquito la historia de mi viaje y aprendizajes y tal, y por el camino pensé, puede ser algo interesante también hacer algo diferente para que tengamos la capacidad, porque yo creo que mi foco ahora mismo es, o mi problema es el tema de que estamos tan dispersos, ¿no? Que no tenemos la atención puestas en cosas y una de las cosas que recomiendo siempre es el ponerte a hacer algo concreto, como por ejemplo colorear, y digo, mira, pues puedo crear un libro de colorear en el que yo esté contando también una historia de alguna manera. Entonces dije, vale, puedo contar los países por los que he viajado, los destinos que he conocido, de tal manera que tú estés escuchando una historia que te pueda inspirar de algún modo, mientras también tienes la atención plena puesta en colorear, ¿no? Y de ahí es de donde sale un poco el primer libro de colorear que he sacado y la idea de colorea este podcast, ¿no? Que fue algo como que de repente me hizo así un colorea este podcast. Digo, ojo, pues es que es una idea fantástica. Yo a mí misma, ¿eh? O sea, A mí también me y lo parece, te lo he dicho, porque tú estás viendo una imagen de un lugar, estás coloreando y al mismo tiempo estás escuchando una historia que te completa realmente y te hace, es inmersivo, ¿no? Te metes un poco en ese país, pero de verdad. Entonces digo, no puede haber nada mejor que concentración, viajes, historias, todo junto. A mí me pareció una ideaza, vamos. esa era un poco la idea, ¿no? El poder ponernos en este foco, porque al final yo creo que nos falta mucho el saber realmente qué es lo que queremos y qué es lo que deseamos de verdad. Al final es cierto que digamos que nuestros deseos nos recuerdan quiénes somos, pero cuando nuestros deseos vienen de retales de otros, por decirlo de alguna manera, es muy complicado saber realmente quién eres y qué quieres, Ujú. porque es como que vas cogiendo como trocitos, ¿no? De redes sociales, de lo que ves fuera, de tal, y parece que eso es lo que quieres, y realmente igual no es. Igual es que no te has parado a pensar. Mira, yo esto también lo hablaba con una amiga que tenemos en común, que es Lau, que me acuerdo que me hizo una pregunta poderosa de las suyas, que es, imagínate que mañana no tienes que preocuparte, ¿no? De absolutamente de nada, de ganar dinero, de tener un trabajo, de tal. ¿Qué harías? Y yo le dije, nada. No haría nada porque querría pararme solamente a pensar si todo lo que creo que quiero ahora, cuando pienso en eso que tú me preguntas, es de verdad lo que quiero. Entonces no haría nada. Creo que me sentaría, ¿no? Y decidiría o elegiría lo que de verdad quiero para mí. Pero no, igual la respuesta muy inmediata puede ser, pues me iría de viaje, haría no sé qué, tal. No, no, creo que lo que necesitaba era eso, ¿no? Como parar y estar conmigo y decir qué quiero. Y bueno, de alguna manera lo hice y de ahí sale un poco también este proyecto, ¿no? Si a mí me ha servido, seguro que le sirve a mucha más gente. Y si te sirve estar coloreando 10 minutos al día para parar, estar contigo y validar que las cosas que crees que quieres son de verdad las que quieres y que esos deseos
son realmente lo que tú eres de alguna manera, entonces yo ya estaré como muy feliz si a alguien le ha servido para esto. Ya. Aprovecho para hacer un inciso y mandar un saludo como si esto fuera la ruleta de la suerte o sorpresa, sorpresa a todos nuestros compañeros del curso de podcast, que son a cada cual más maravilloso y no hacemos más que aprender unos de otros y creo que fue uno de, por lo menos, mis grandes aciertos del año pasado, hacer el curso este de podcast. Volviendo a tu libro, a lo opaco umbral, es verdad que te invita a pensar, te invita a parar y te invita a conectar. Y son cosas que se están perdiendo en esta sociedad en la que vivimos. Y además, quiero felicitarte porque has sido número uno en Amazon como los más regalados. Esto es Sí, un hito, ¿no? ¿Cómo se sí. te queda el cuerpo cuando ves ahí tu proyecto de número uno en Amazon? Pues la verdad es que no, o sea, no. Primero de todo, cuando realmente recibes ese libro, ¿no? Porque a mí también pues, me llega a casa físicamente y lo coges y lo miras y dices, ostras, que es de verdad, que está aquí, que Y tan de está verdad, escrito es de verdad. Palabrita que es de verdad. existe, ¿no? O sea, se ha hecho, se ha materializado, se ha hecho verdad y lo tengo delante. Eso, mira, se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Porque Te creo. de verdad que cuando haces algo con esa ilusión, con ese querer también, pues, que sirva, ¿no? Que no porque no es un libro de colorear, sin más, es algo más, es algo que quiero que a la gente le lleve a esto, ¿no? A poder estar un poquito consigo mismo. Entonces, bueno, ese momento de pelos de punta total. Y luego, cuando de repente veo que está como el número uno de los más regalados y también estuvo como número uno como bestseller. Bueno, yo de verdad no daba crédito, era como, uff, que esto está llegando. La gente lo está comprando y está llegando de verdad. O sea, que habrá gente que ahora esté escuchando y dibujando y dedicando tiempo. Y eso me hacía súper feliz, el pensar que podemos parar un poco y salir de esa rueda. Y con esto, de verdad que tampoco, no, o sea, no quiero demonizar las redes porque creo que tienen cosas muy buenas, Muy pero bueno. creo que tenemos que ser capaces de distinguir y de usarlas de la manera adecuada para cada uno. Porque al final, si no, se te va de las manos y es muy fácil, que se te vaya de las manos porque tú entras a ver una cosita, tal, no sé qué, y de repente no sabes cómo, ha pasado media hora y estabas ahí en bucle. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que intentar controlar, pero no es una negación a las redes porque obviamente nos conectan y nos enseñan y bien usadas son maravillosas, pero Y nos aportan mucho. Quería comentar que son 50 láminas, si no me equivoco, sí. y 50 historias. Es decir, aquí hay un proceso creativo detrás bastante importante y un trabajazo, me imagino que de guionizar las 50 historias, de grabar las 50, de subirlas, de crear los dibujos. Estos dibujos que coloreamos son en base a fotos tuyas que has hecho allí de viaje. Sí, son en base a destinos por los que yo he pasado. Y bueno, más o menos en cada lámina está o explicada la historia del lugar o depende un poco del destino. Digamos que al momento de guionizar yo contaba o algo de allí o algo que a mí me inspiró estando allí. Y cada una de ellas lleva un pequeño aprendizaje incluido, digamos. El origen de los textos empieza por qué transmite este lugar, pues belleza, conexión, lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí busco una historia que te lleve un poco a ese lugar y a ese espacio. Es un trabajo intenso porque es lo que dices, es guionizar 50 destinos. Al final, en escritos, si te pones bueno, evidentemente yo tengo escritos los textos, te sale casi un libro porque salen 25.000 palabras. ¡Wow! Eso es casi un libro, es decir, si yo cogiera los 50 textos y los uniera, podría ser directamente ya un libro. Desde luego, un audiolibro ya es. Un audiolibro ya es en sí mismo un audiolibro porque obviamente lo puedes escuchar y es perfecto para eso. Fíjate que no me costó tanto el guionizar y el encontrar la idea,
como sí que me llevó más tiempo el realmente redactarlo como yo quería que sonara, ¿no? Esa parte me llevó más tiempo. Y luego locutarlo, la verdad es que no, porque bueno, me gusta y entonces fue como, bueno, pues me pongo a locutar y a grabar, a editar luego con musiquita detrás y tal. Pero sí, sí, fue un trabajo bastante intenso. La locución es maravillosa, a mí me encanta tu dicción, las pausas, los tempos, los tonos, o sea, me parece un trabajo brillante. Me encanta que estés aquí para contarlo porque quiero que el mundo lo conozca y que llegue a cuantas más personas mejor, porque es una ideaza para todo, para uno mismo, para regalar y para quien considere, ¿no? Me lleva rebotando en la cabeza desde que lo has dicho que pasaste de viajar 1 año y medio por el mundo a entrar en pandemia. ¿Cómo Sí. se gestiona mentalmente ese contraste? Pues mira, yo creo que mi mente bloqueó de alguna manera. O sea, fue como, de un modo diría que yo no lo sentí pandemia, ¿no? O que mi mente hizo algo para como parar el tiempo en ese sentido y bloquearme. Por eso te digo que yo estuve como esos 2 años un poco en stand-by. O sea, que luego llegué a volver aquí a España y ahí fue cuando empecé a salir y a reconocer que de algún modo sí que me había afectado la pandemia. Yo pensaba que estaba estupendamente, que a mí esto no me estaba afectando nada. Es como yo estaba un poco en negación, de hecho, pero era como una negación que yo utilizaba para sentirme como bien en ese estado de encierro, ¿no? Creo que al final, pues la mente trabaja de una manera que no sabemos y creo que puso esa palanca en marcha un poco para protegerme de alguna manera de haber estado tan libre durante año y medio, porque claro, era libertad absoluta de moverte por donde quieras, de hacer lo que quieras, de estar con quien quieras, de compartir lo que quieras, a de repente, ¡pum!, todo lo opuesto. En una ciudad en la que no conoces a nadie. No Ujú. sé cómo fue el tema del trabajo, si teletrabajabas o cómo lo gestionaste. Pues mira, yo trabajaba en ese momento, encontré trabajo en booking.com y bueno, pues yo iba a una oficina, pero estuve en esa oficina creo que 10 días, porque, bueno, no, 2 semanas más o menos, que fue lo que duraba la formación, y después de esas 2 semanas a casa. Entonces es como llegas a un país nuevo, una ciudad nueva, a un trabajo nuevo en el que pretendes conocer gente y de repente te encierran en una casa. Y eso fue un poco choque, la verdad. Entonces, por eso yo creo que o sea, bloqueé un poco no, bueno, esto no pasa nada. Fue como, tira para adelante, es así y tal. Y luego es cierto que, bueno, pues son cosas que trabajas en terapia después y que salen y que, bueno, pues van tomando su lugar, ¿no? Pero fue un poco así, fue ignorar para intentar no comparar con lo anterior, ¿no? Y para no decir, y ahora me muero aquí encerrada. No, no sé cómo pasan estas cosas, pero me salió así. Bueno, el caso es que aquí estamos, ¿no? Han pasado Sí, sí. ya varios años y aquí seguimos con un montón de proyectos y con un montón de cosas en el aire para agarrarnos a la vida y vivir el aquí y el ahora, ¿no? Que tanto nos enseña siempre nuestra amiga Che. Así es. Pues vamos con las dos preguntas finales de cada episodio, que siempre me dicen que son las más difíciles del podcast. Y a mí no me parecía, no lo acababa de entender. Y fui al podcast de Jorge Marín, que se llama Al otro lado del micrófono, y me hizo esas dos preguntas un poco adaptadas a su temática, y tengo que reconocer que fueron las más difíciles de todo el episodio. Entonces, bueno, vamos allá. ¿Con quién te tomarías un café? Obviamente contigo, que es como si estuviéramos tomándonos un café ya aquí en directo y contigo cada vez que nos encontremos porque es así, es maravilloso hablar contigo. Gracias. Em, pero mira, me gustaría mucho poder tomarme un café y es imposible, ¿eh? Pero me gustaría tomarme un café con mi tía Ito, que es una tía abuela que conocí hasta que yo tenía 9 años porque falleció a esa edad y era la persona con la que más me gustaba estar en el mundo. Era una sensación maravillosa cuando yo estaba con ella. Yo era muy feliz. Cuando iba a su casa, cuando me preparaba su chocolate con pan, cuando me quedaba a dormir y me contaba cuentos, y me encantaría poder, a día de hoy, sentarme a tomar un café con ella. Y tener esa sensación de ser niña otra vez, ¿no? Sí. Qué guay, qué bonito. ¿Y recuerdas la última persona con la que tomaste café?
La última persona con la que tomé café, pues creo que, a ver, como últimamente no sé muy bien en qué día me vivo, Ya, entonces ya no sé de lo que sé, me hablas, amiga. digo, ¿con quién Pero he eso tomado? es libertad también en cierto sentido, ¿no? Porque yo ahora, desde que tengo mi empresa, trabajo mucho más, pero me siento mucho más libre, que es curioso el contraste mental de decir, antes Sí, trabajaba 5 horas y media, me venía a mi casa y me sentía, entre comillas, una esclava, que es muy fuerte decirlo, ¿eh? Yo ya lo sé, pero era así como me sentía. Y ahora que trabajo mucho más, que tengo menos tiempo libre, me siento mucho más libre. sí, 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 es así, porque al final, bueno, pues igual no trabajas un martes, pero has trabajado el sábado y el domingo, y entonces ahí es donde viene un poco el lío este de qué día era y con quién estuve hace, ¿era fin de semana? No, no, era, bueno, pero la última persona con la que he tomado café ha sido mi amiga Inés, que vive aquí en Fuengirola, tiene un proyecto también personal con su marido, que es Astromundúa, se dedican a temas de astrología. La conozco, la conozco. Contactó conmigo a través de ti. Hicimos una consultoría sobre podcasting. Sí, sí. Le mando un beso desde aquí. Mira qué casualidad. Otro puntito más que unimos. Y sí, es la última persona con la que he tomado un café. Me tiene un proyecto precioso, además. Sí, la verdad que sí. Bueno, miren, pues hemos llegado al final. No sé si hay alguna cosita más que quieras añadir, si has estado a gusto. Nada, que muchísimas gracias por invitarme, que siempre es un gusto hablar contigo y este café virtual que nos hemos tomado me ha encantado. Muchas gracias, Miren, por venir, por ponérmelo todo tan fácil y por haberte apuntado a aquel curso tan guay. Qué buena decisión tomamos, ¿eh? La verdad que sí, de las mejores del año pasado, sin duda alguna. Pues muchísimas gracias, un beso grande. Un abrazo, bonita. Gracias por estar ahí, al otro lado, y por acompañarnos en este episodio de Quedamos para un café. El último miércoles de cada mes te esperamos con una historia y un invitado que seguro te sorprenderá. Hasta pronto.